San Agustín desarrolla la idea de razones seminales. ¿Cómo se relaciona esa idea con la idea evolucionista? Empecemos por presentar brevemente el sentido de la doctrina de San Agustín. Lo que San Agustín se planteó fue un problema que le venía presentado por el comentario a la Sagrada Escritura, en cuanto que encuentra allí dos ideas: una según la cual en la creación Dios hizo todas las cosas juntamente, y otra según la cual la creación implica cierta sucesión en el tiempo, de manera tal que no todo en lo creado empieza a existir en el mismo momento, sino que van apareciendo realidades creadas distintas en tiempos sucesivos. San Agustín recoge estas dos líneas de la revelación y se plantea la cuestión de cómo conciliar, es decir, encontrar una manera de entender esto afirmando lo uno y lo otro. Y recurre a una doctrina que tiene una existencia ya anterior en la tradición filosófica del estoicismo, que es la doctrina de las razones seminales. Recordemos que para la concepción estoica la naturaleza está regida por un principio único, que es el logos, o sea, un principio inteligente que ordena racionalmente todo. Ese logos ha introducido en la realidad de la materia razones que son como semillas, o sea, que están en germen. Esas serían las razones seminales. Esto implica que la totalidad de la realidad de la materia en la naturaleza lleva impresas unos principios de ordenamiento racional, que al mismo tiempo operan como causas. Son razones no en el sentido de explicaciones, sino en el sentido de causas racionalmente puestas y que operan según un principio racional, pero que tienen, en cuanto razones que dependen de ese logos universal, que es el principio común de todas las cosas, que dependen de ese logos y que tienen eficacia a partir de él. Esa idea de las razones seminales implica que en el proceso de la naturaleza las realidades naturales, que aunque en sí mismas no participen del logos, o sea, aunque no sean ellas mismas inteligentes, pueden por su operación desencadenar la actividad de esas razones seminales, de manera tal que eso que estaba en germen en la materialidad de la naturaleza llegue a actualizarse. Es decir, esas razones seminales implicarían un estado en potencia, un estado virtual de ciertas determinaciones de la naturaleza que, a partir de la actividad de causas naturales, llega a actuarse según un designio o programa que está de alguna manera impreso por el logos en la materia. Esto es para resumir la doctrina estoica. Ciertos estudiosos del
estoicismo y de la filosofía antigua en general suelen hacer un contraste entre la doctrina estoica de la materia y la doctrina aristotélica de la materia, señalando que la concepción aristotélica de la materia es una concepción que hace de la materia al concebirlo como un principio de pura potencialidad, algo que en sí mismo carece de cierta determinación inmanente. Toda determinación está en alguna forma, ¿no? Mientras que el estoicismo, al poner estas razones seminales en la materialidad, ya entiende a la materia como algo con ciertas virtualidades y cierto dinamismo implícito, ¿no?, que puede ser actuado de distintas maneras por el intermedio de agentes naturales. Habría una cierta plasticidad dinámica de la materia en un caso, y en cambio en el caso aristotélico habría una materia considerada más estáticamente, si se quiere, entre comillas, ¿no?, en cuanto que es una materia que de suyo lo único que contiene es potencialidad, ¿no?, potencialidad pura, digamos, pero no la virtualidad de ciertas cosas que pueden llegar a ser, ¿no? Es un contraste interesante sobre el que se puede reflexionar ampliamente, pero aquí no hago más que señalarlo. Y volvamos a San Agustín. San Agustín se encuentra con esta doctrina que yo acabo de reseñar brevemente, ¿no?, que es la doctrina de las razones seminales del estoicismo, y la asume desde su visión cristiana, es decir, la asume cristianamente, y de hecho es una doctrina asumible, siempre y cuando sustituyamos al logos del estoicismo, que es un principio que el estoicismo tiende a concebir inmanente al mundo, por el Dios creador de la fe cristiana. Entonces, haciendo esta transformación y este perfeccionamiento, la doctrina estoica ahora se transforma en lo que podríamos llamar la doctrina agustiniana de las razones seminales. Dios, al crear el mundo físico, que es lo que ahora nos interesa propiamente, ha puesto en la materia como sustrato común de toda la realidad física unas razones seminales. Esas las ha puesto todas de una vez, y en ese sentido, dice Agustín, ha creado todo juntamente, todo al mismo tiempo, todo a la vez. Porque la materia es el sustrato común de toda realidad física, de modo que la totalidad de la materia, al ser creada como sustrato común de toda realidad corpórea llamada a existir, ¿no?, es creada, pero no es creada como una pura potencia en ciertas cosas que tienen cierto acto formal, sino que es creada también con una cierta determinación virtual que está llamada a actualizarse según el designio de la providencia. Esas determinaciones virtuales están ya contenidas, insisto, en la materia. Por lo tanto, no son algo que llegará a existir azarosamente. En eso nos apartamos de cualquier evolucionismo materialista. Y la doctrina agustiniana es incompatible con esa visión, desde luego. No se trata de que unas cosas menos perfectas generen por sí solas realidades esencialmente más perfectas, tampoco. Se trata de que ciertas realidades tienen que existir en la sucesión del tiempo antes, para que esas virtualidades que están impresas por la omnipotencia sapientísima y providente de Dios en la materia lleguen a actualizarse. Pero están predispuestas ya para actualizarse en relación con esas otras cosas que están llamadas a existir previamente.
Esta es la idea. Entonces, hay al mismo tiempo simultaneidad y sucesión. Estas ideas agustinianas son algo que, a mi parecer, sigue siendo aún hoy en día sumamente interesante desde el punto de vista filosófico. Porque, y ahí viene la relación con una doctrina de la transformación de las especies razonablemente elaborada y filosóficamente enmarcada de modo adecuado, ¿no? Si hay transformación de unas variedades en otras, si unas especies de alguna manera tienen que ver con que otras lleguen a aparecer, y nosotros tenemos en cuenta cuáles son los límites que los principios de una filosofía realista le ponen a eso, desde el punto de vista de la causalidad eficiente y desde el punto de vista de la causalidad final, la doctrina de las razones seminales es un modo de explicación que resulta, por lo menos en hipótesis, algo a considerar. Puede que necesite una reelaboración, pero incluso puede ser fecunda para una elaboración más rigurosa y más profunda de las propias teorías biológicas de la transformación de la realidad material. Si uno tiene en cuenta la vinculación hoy día de las teorías del desarrollo de las especies o de la sucesión de las especies en la realidad física con la genética, vale la pena detenerse a pensar que muchas de las nociones o categorías que se manejan en la genética implican un principio de ordenamiento racional en la materia viviente. Se habla de código genético, se habla de información genética. Y si se reconoce en la realidad de la naturaleza material viviente códigos y acumulación de información que se transmite, se está hablando en términos que fuertemente, por lo menos, sugieren un ordenamiento lógico, es decir, lo que llamaría el griego un logos, ¿no? Un logos germinal, una razón seminal, ¿no? Que está impresa en la materia como materia viviente, o en el orden total de la realidad cósmica de la materia, ¿no? Esta es una doctrina que hoy día se puede reactualizar, quiero decir, ¿no? Es una doctrina que viene de San Agustín, que en la tradición escolástica ha tenido sus adherentes también, el más destacado de todos, San Buenaventura, y que sigue siendo una manera de, por lo menos, procurar entender ciertos aspectos de la realidad natural, no ya en relación con el problema escriturario que le sugiere a San Agustín la elaboración de la doctrina, sino en relación con problemas como el que plantea la propia doctrina del transformismo de las especies, según la cual en la creación Dios hizo todas las cosas juntamente, y otra según la cual la creación implica cierta, la cuestión de cómo conciliar, es decir, encontrar una manera de entender esto afirmando lo uno y lo otro. Y recurre a una doctrina que tiene una existencia ya anterior en la tradición filosófica. Lo que San Agustín se planteó fue un problema que le venía presentado por el comentario a la Sagrada Escritura, en cuanto que encuentra allí dos ideas: una, sucesión en el tiempo, de manera tal que no todo en lo creado empieza a existir en el mismo momento, sino que van apareciendo realidades creadas distintas en tiempos sucesivos. San Agustín recoge estas dos líneas de la revelación y se plantea. San Agustín desarrolla la idea de razones seminales
¿Cómo se relaciona esa idea con la idea evolucionista? Empecemos por presentar brevemente el sentido de la doctrina de San Agustín.